A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Muy bien, y en la Cita de Letras estamos en comunicación. Déjame que me ría porque acá estamos conversando fuera del aire. Le voy a contar a la audiencia para que sepan. Estamos debatiendo si somos los que conversamos o si somos nuestras palabras y cuál es la respuesta correcta sobre lo que realmente somos. Y para que nos ayude con este dilema, vamos a introducir a Sergio Ledesma, que está en línea. Él es autor, conferencista y coach, licenciado en Relaciones Públicas, y es el autor de un libro llamado Somos lo que conversamos. Pero probablemente tenga algo para decir de lo que acabo de comentar. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido a Citas de Radio. Hola, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué somos, Sergio? ¿Nuestras palabras o lo que conversamos? Mira, por lo pronto veo que es un tema divertido porque las hace reír, de buen humor. Así que eso, que tendría que ser la actitud, es algo sumamente importante para cualquier conversación. Pero más allá de eso, cuando me ocurrió elegir el título para el libro, fue porque así de una manera medio, ¿cómo decirlo?, azarosa, me di cuenta que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo único que hacemos es conversar, ¿no? Porque sí. Tenemos conversaciones internas, que a veces son terribles, tenemos conversaciones con otros, y esa conversación la tenemos por distintos medios. Tenemos conversaciones cara a cara, tenemos conversaciones por teléfono, mandamos mails, mandamos mensajes de texto, WhatsApp. Hay cada vez más y más maneras de conversar. Y entonces, bueno, entendiendo un poco toda esa temática y dándome cuenta que al trabajar lo que estamos haciendo también en los equipos es coordinar acciones e intercambiar emociones en esa coordinación, y eso lo hacemos conversando, ¿no? Por cualquiera de todos esos medios que acabo de mencionar. Así que eso fue lo que me llevó rápidamente a decir, bueno, será entonces que somos los que conversamos. Y ahí surgió el título del libro. Bien, ahora, recién mencionaste conversaciones internas. ¿Un pensamiento es una conversación con uno mismo? Bueno, depende depende del pensamiento, digamos, ¿no? Porque si yo estoy en esos momentos contemplativos, que estoy mirando un lugar y digo, qué lindo, qué hermoso estar acá, etcétera, no creo que eso sea una conversación en sí misma, pero me refiero a que muchas veces cuando estamos, voy a dar un ejemplo. En el momento que estamos luchando, antes de salir a hacer lo que sea que hagamos en la vida, entonces es habitual que estamos pensando la ropa que nos vamos a poner, la persona con la que nos vamos a reunir, la conversación que vamos a tener, lo que tendría que decir, lo que tendría que haber dicho, lo que no dije. Bueno, me refiero a ese tipo de conversación donde a veces incluso somos extremadamente críticos y nos pegamos así palos terribles, como sin darnos cuenta que todo ese proceso a veces es muy desgastante, ¿no? Desde el punto de vista de energía. Y por eso yo creo que, si bien el foco del libro está prácticamente 100% puesto en las conversaciones externas, ¿no? Las que tenemos con otros, no es menos importante tomar conciencia, aunque sea por un momento, de la energía que le ponemos a esas conversaciones internas y a los juicios emitimos en esas conversaciones, son en muchos casos muy desgastantes y a veces pueden quitarnos energía para las otras conversaciones, que son las que nos permiten desempeñarnos en nuestro día a día, ¿no? Qué interesante eso que decís, porque en realidad, como estamos todo el tiempo conversando, es verdad que nuestra energía quizás a veces que se malgasta, entre comillas, en conversaciones irrelevantes o poco constructivas, y no la tenemos para cuando la necesitamos realmente en otras ocasiones, ¿no? Sí, claro, y por eso, vos fíjate que en algún momento también es como que me quedó esa ficha de decir, nosotros, todos los que tuvimos la suerte de poder estudiar alguna carrera y digamos, desarrollar alguna profesión, nunca nos dijeron, cuando estudiábamos esa carrera, nunca nos dijeron que después, una vez que termináramos, lo que iba a ocurrir era que íbamos a salir al mercado laboral
y vamos a tener que tener conversaciones efectivas dentro de ese ámbito laboral para poder triunfar en ese lugar en el que íbamos a estar trabajando. Nadie tuvo, yo siempre cuando doy las charlas o los cursos pregunto, un poco irónicamente, le pregunto a la gente, ¿quién tuvo conversación 1 como materia? No tuvo nadie. Entonces descubrí que había como una especie de tópico ahí que nadie había abordado de alguna forma, como para decir, ¿habrá una manera de tener conversaciones más efectivas y saludables? ¿Habrá alguna especie de esquema, diseño, método, etcétera, que nos permita hacer eso? Entonces, ahí empecé a investigar un poco y a desarrollarlo, ¿no? Por eso, de alguna forma, el libro lo que pretende ser es eso, ¿no? Es una suerte de, así, muy entre comillas, un manual como para poder diseñar conversaciones que sean mucho más efectivas y más saludables para las partes intervinientes, ¿no? Se trata de eso. Tiranos algún tip. ¿Cómo arrancar? ¿Cómo arrancar? Mira, el diseño básicamente tiene como 4 elementos que son muy importantes y tienen una secuencia lógica. Y el primer elemento es el pretexto, ¿no? El pretexto, que muchas veces lo asociamos como excusa, el pretexto, en realidad literalmente es lo previo al texto. Claro. Sería lo previo al contenido de la conversación y está mucho más cercano a la idea de propósito. Es decir, lo primero que tengo que preguntarme cuando quiero tener una conversación significativa con alguien es qué quiero que pase y para qué quiero que pase eso en esa conversación. Entonces, respondiendo a esa pregunta, entonces ahí tengo el primer paso, el primer pilar, que es cuál es el pretexto que merece la pena tener esta conversación. El segundo pilar es el contexto. El contexto, te digo, en mi experiencia he descubierto que muchas veces hay muchas conversaciones que fracasan simplemente porque estuvieron desarrolladas en un contexto inapropiado. Claro. Y contexto, me refiero solamente, hay muchos contextos, hay muchas maneras de entender la palabra, pero específicamente me refiero a tiempo y lugar. Es el cuándo y el dónde tengo la conversación. Entonces, una vez que tengo establecido el propósito, lo siguiente es decir, ¿cuál es el mejor momento para tener esta conversación con esta persona y cuál es el mejor lugar para tenerla? Entonces, ahí hay una serie de detalles y elementos que ahora no los voy a explicar, pero pueden permitirnos para diseñar el mejor contexto para la conversación. Y después, recién de definir el pretexto y el contexto, aparece la idea de el texto de la conversación. Claro, y en mi propuesta metodológica, el texto es lo que yo digo siempre es, trata de pensar cuáles son las 4 o 5 preguntas que sí o sí te gustaría hacerle a la otra persona en esa conversación, porque las preguntas son las que te llevan, las que van direccionando el foco de la conversación, ¿viste? Entonces, si vos tenés claro el pretexto y elegiste un buen contexto, el texto de la conversación va a ser las preguntas que vos querés realizar en esa conversación para que el otro hable de eso y vos puedas ir orientando y guiando la conversación. Y el último elemento es el subtexto, que es todo eso que en tiempo real, mientras estamos conversando con alguien, sentimos y pensamos, pero no decimos, porque, seamos sinceros, hay veces que estás en una conversación y tenés pensamientos terribles acerca de la conversación que estás teniendo, o de la otra persona, o de vos mismo, que en ese momento decís, ay, soy un tarado, no estoy pudiendo decir esto, aquello. Entonces, todo eso yo lo llamo subtexto, y es lo que, desde el punto de vista emocional, es más difícil, gestionar, porque cuando aparecen las emociones, y obviamente las emociones están todo el tiempo presentes, pero a veces afloran de una manera con mucho más ímpetu, es eso lo que muchas veces nos puede hacer fracasar en el propósito que teníamos en una conversación, ¿no? Claro. Por eso, para terminar la idea, la secuencia es, como la acabo de decir, primero el propósito, después en dónde y en cuándo voy a tener la conversación, luego el contenido de la conversación, y lo último es ser consciente que las emociones que están en juego son las que pueden hacer peligrar todo lo que quiero lograr yo en esa conversación, ¿no? Perfecto. Y después hay una palabra que vos ofrecés como uno de los temas que abordás, que te quiero preguntar al respecto porque me parece que te la inventaste, pero que puede ser interesante que nos cuentes por qué, que es la escuchatoria. Sí. Eso surge. Yo hace más de 15 años que me vengo dedicando a esto
Y la verdad es que siempre me llamó la atención cómo había tanta oferta de oratoria, ¿viste? Y tanto curso, tanta cosa, y tan poco de escuchatoria, ¿no? Y ahí sí, sinceramente, se me ocurrió inventar la palabra, porque yo decía, esto surgió cuando en los talleres sobre liderazgo yo le preguntaba a la gente cuáles eran los atributos que tenía que tener un líder ideal. Y entonces aparecían cosas como, bueno, que sea visionario, que tenga una capacidad de persuadir a la gente, que tenga, qué sé yo, una serie de cosas, ¿no? Pero nunca aparecía la cuestión de que tenía que saber escuchar. Entonces, cuando yo, digamos, mostraba a la audiencia, les decía, miren, hasta ahora surgió esto, les quiero hacer una pregunta, ¿les parece que la capacidad de escuchar es importante para un líder? Sí, me decían todos, ¿viste? Yo decía, che, será muy importante, pero acá no está, no apareció, no lo dijeron. Entonces, siempre, cuando hacía ese ejercicio, decía esto, ¿no? ¿Ustedes oferta de oratoria conocen en el mercado? Toda la gente me decía, sí, un montón. Bueno, y escuchatoria, cero, nada. Entonces, ciertamente, yo creo que, sobre todo en el plano de las conversaciones, la capacidad de escuchar es absolutamente significativa. Me parece que hay personas que, como todo, ¿no? Hay personas que ya vienen dotados de eso y son muy buenos escuchadores, son súper empáticos. Bueno, y hay gente que no. Entonces, para aquellos que llegaron tarde al reparto de escuchatoria o de empatía, la buena noticia es que hay formas de entrenarlo, hay técnicas para hacerlo, y en definitiva, si vos estás comprometido con que la conversación sea mucho más efectiva y que genere más bienestar entre las partes, necesariamente tenés que aprender a escuchar, tenés que dejar de interrumpir al otro, tenés que dejar de estar pensando que lo tuyo es más importante que lo del otro, en fin, una serie de cuestiones que son largas, ¿no? Claro. Bueno, súper interesante, Sergio. Bueno, muchas gracias por estos minutos. La verdad que en un programa de radio las palabras pesan, porque las palabras van hilando ideas y van generando justamente conversaciones entre la gente después y entre nosotras acá al aire. Así que muchas gracias por estos minutos en el programa. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias por conversar. Conversar se ha convertido como casi en el propósito de mi vida, así que todo lo que podamos hacer para tener más y mejores conversaciones es un tiempo excelentemente dedicado. Así que hasta cualquier momento, cuando quieran, estoy a disposición. Muchas gracias, Sergio. Adiós. Al contrario, adiós. Y así pasaba Sergio Ledesma. Somos lo que conversamos en la cita de letras de Citas de Radio.